noches a todas y a todos. El lanzamiento de un espacio tan necesario y valioso como este requiere de una celebración, que como directorio de este colegio nos enorgullece. Nos enorgullece porque estamos generando a las y a los matriculados condiciones para que lleven adelante las prácticas psicológicas a niños y adolescentes que requieren una atención, que sabemos que en ocasiones es necesario ampliar el campo de las prácticas, articular con otros actores institucionales para diagramar lineamientos de intervención. Consideramos que ser acompañados en el marco de una estrategia institucional es un hecho clínico, ético y político muy importante. Bienvenidos a todas y a todas, entonces. Nos acompañan en este lanzamiento Jorge Garaventa. Jorge es psicólogo, licenciado en la UBA, diplomado en Prevención y Tratamiento de las Violencias, es coordinador del área de estudios sobre victimología del Instituto de Estudios e Investigación en Psicología Jurídica y Derechos Humanos. ¿No escuchás? ¿Ahí? ¿Ahí? Estaba presentando, Jorge, que tenés un currículum muy amplio y estaba haciendo y Jorge es un referente muy importante en las problemáticas vinculadas a las violencias de los niños, las niñas y los adolescentes. También está con nosotros nuestro actual presidente Nahuel Castillo, la psicóloga Viviana Roldán, presidenta del Tribunal de Ética y Disciplina de nuestro colegio, el abogado que aún no ha llegado pero va a participar en este panel, que es Marcelo Martínez, es nuestro asesor legal, y también integra en el espacio de acompañamiento interdisciplinario la psicóloga María del Luján Romero, la abogada María Victoria Saley y el psicólogo Diego Peralta. Ahí está Marcelo Martínez, más conocido como Pato. Bueno, le doy la palabra entonces a Nahuel. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bueno, para mí es realmente una emoción muy grande poder contar con, finalmente, después de una ardua tarea de elaboración, de escucha, de alojar de alguna manera todas las problemáticas, las situaciones que venimos recibiendo en el colegio desde hace ya muchos años y que bueno, nos presentaban el desafío de poder diseñar una herramienta institucional que diera de alguna manera respuesta a situaciones que muchas veces lo que se escuchaba, lo que se escucha fundamentalmente es la soledad, digamos, en la que muchas veces se llevan adelante ciertas prácticas. Soledad que tiene que ver con, creo yo, algo que hemos compartido, conversado, digamos, muchas veces tiene que ver con algunas, algunas imprecisiones teórico-clínicas, ¿sí? De formación, quizá también vacancias, áreas de vacancia de la formación de grado, ¿por qué no? Que si bien ha incorporado muchas de estas temáticas, de estas problemáticas en la currícula y sabemos que hay docentes que tienen el compromiso de ayornar y de incluir, digamos, este tipo de situaciones, de problemáticas y de perspectivas, fundamentalmente desde la perspectiva de derecho. Lo que llega a nivel de las prácticas y fundamentalmente en relación a los conflictos, digamos, que se generan con
judicial y con los discursos ligados bueno, a la legalidad y al ejercicio de ese poder y las tensiones que eso inevitablemente conlleva respecto del despliegue de nuestra profesión. Bueno, nos parecía importante y contamos en ese punto con el valiosísimo aporte interdisciplinario, digamos, tanto del asesor legal, de los asesores legales también, está María Victoria Saley acá con nosotros, del Pato, y bueno, de tantos colegas y compañeras que vienen teniendo un recorrido. Está también Silvia Lamuñani, que es referente del punto de encuentro familiar, que también es un espacio, un dispositivo de abordaje que tiene muchos puntos en común con lo que estamos trabajando hoy aquí, presentando, y tantos colegas, compañeros y compañeras comprometidos con las infancias, con los derechos, y que de alguna manera, bueno, creemos que hemos arribado a un modo de acompañamiento que seguramente será perfectible, que incluye, digamos, en su espíritu, en su factura, digamos, en su elaboración, la posibilidad de ser rediseñado en función de lo que vayamos, digamos, de las situaciones que vayamos atendiendo y recibiendo, pero que fundamentalmente me parece que conlleva la importancia, digamos, y en eso reside el orgullo y el entusiasmo, digamos, que me embargan esta noche, de que sea el colegio institucionalmente quien tome a su cargo, digamos, el acompañamiento de estas situaciones y que de alguna manera responda a una responsabilidad institucional que tiene de, garantizar no solo la jerarquización y el ejercicio de las buenas prácticas de nuestra profesión, sino también la garantía de derechos de quienes muchas veces son vulnerados y en reiteradas oportunidades, revictimizados cuando no se garantizan también las buenas prácticas por parte de los profesionales, esto redunda en mayor vulneración de derechos y eso es lo que en ese punto me parece que es valiosa la incorporación de este tipo de herramientas institucionales a nivel del colegio. Así que fundamentalmente eso, darle la bienvenida y celebrar esta inclusión, esta inauguración y desearles lo mejor a los coordinadores, al equipo que va a arrancar con esta labor. Este es uno de los últimos actos del gobierno de la gestión que concluye ahora el 28 de septiembre, así que también por ese lado me parece que es una gran alegría al menos haber podido arribar a concretar esto que tanto trabajo ha llevado y que tan importante es creo que va a marcar un antes y un después en el ejercicio de la profesión, al menos en este campo. La verdad que es un orgullo muy grande haber podido concretar esto. Bueno, sin más, no sé quién sigue en el uso de la palabra. Jorge, te damos el micrófono a la distancia, te saludamos. Bienvenido. Bueno, buenas noches a todas, buenas noches a todos, a todos. Primero, para tranquilizar la cuestión técnica, si se llega a cortar, tenemos otro dispositivo preparado para estar enseguida. Así que, esto por un lado. Por otro lado, profundísimo agradecimiento al colegio. Y más en un acto de semejante envergadura de lanzamiento necesario para el conveniente. Tengo entendido, por lo menos hasta el conocimiento, creo que es el mero, creo que de aquí en más, el resto de las instituciones, pues,
que significa esta cuestión de que ante una problemática tan seria, tan compleja como son la violencia y los abusos sexuales contra las niñeces, sean los colegios que tomen la iniciativa de armar estos espacios de acompañamiento, que yo me atrevo a decir que por lo menos en una primera etapa, no voy a decir que van a ser terapéuticos porque esa palabra es muy fuerte para nosotros, pero además de ser un espacio de formación, de asesoramiento, etc., yo creo que va a ser un espacio de curaduría, vamos a decirlo así, ¿no? Porque en realidad vienen ocurriendo muchas cosas en el campo de las intervenciones que están de paz desde hace mucho tiempo. Yo recordaba que cuando preguntaron cómo que se representara, yo mandé un currículum resumido porque primero porque la gente se aburre por la lectura de los currículos. En segundo lugar, porque uno va arribando a una edad donde tiene currículum extenso, pero uno va cumpliendo años haciendo cosas, entonces el currículum se va alargando. Pero lo que después va a dar validez o no a esta gestión es lo que pueda decir, lo que sea convocante, lo que ustedes vayan conociendo sobre la práctica de cada uno. Y la segunda cuestión que me recordó esto del currículum es que la primera intervención que tuve en la temática de abuso fue hace 43 años en Mar del Plata, a raíz de una situación de abuso intrainstitucional en una institución que encima se dirigía en ese momento, una de la escuela de discapacitados. Y realmente si hay algo que recuerdo, que fui recordando a través de los años en la soledad con la que vino este tipo de situaciones. Pero además, esto me parece importantísimo puntualizarlo. Creo que este espacio de acompañamiento está apuntando a una cuestión mucho más profunda, mucho más necesaria que el verso de acompañar. Esa cuestión de la formación, esa cuestión de educando la buena práctica. Las psicólogos sufrimos persecuciones importantes en este tipo de intervención, sobre todo las colegas y por una cuestión de perspectiva de género. Pero me parece que un dato que no puede soslayarse es que muchas veces que los problemas en las intervenciones no surgen, o por lo menos no solamente de las prácticas de estas otras redes, que son las redes de los abusadores, sino de algunos déficits que tenemos en la formación y por ende, si tenemos déficit en la formación, tenemos déficit en la intervención, ¿no? Y el déficit en la intervención trae consecuencias
muy seria para ese nuevo desafío con quien se está trabajando, y por ende también no va a dar de consecuencia. Entonces, desde ahí, este proceso de acompañamiento con las regiones en el lugar donde me encontraba, por un lado. Por otro lado, me interesaba tener esta cuestión que hay más allá del cruzamiento psicohídrico, que es algo que por aquí tenemos como más aceitado esta cuestión de, bueno, hay una dificultad, hablamos con un abogado que trabajemos o con un abogado del colegio o fuera, pero digamos, la cuestión del cruzamiento psicohídrico está bastante aceitado en estas intervenciones. Se hace realidad como consulta ante el riesgo y no como está planteado ahora, que me parece que lo que se está planteando es una cuestión interdisciplinaria, donde además de los psicohídricos se pueda pensar en otro tipo de profesionales que se puedan convocar para terminar de convertir en idónea intervención, como podría ser, por decir, podría ser un psiquiatra, una trabajadora social, un trabajador social, un antropólogo que permita entender alguna de las cuestiones, sobre todo cuando cruzan este tipo de intervenciones, cuando hay participación, por ejemplo, de algún abusador que pueda pertenecer a pueblos originarios y se utilizan los mitos por parte de los abogados, de los abusadores, se utilizan los mitos del relativismo cultural. Entonces, en ese sentido, que también pueda haber una escucha antropológica en algunos casos que permita entender esto, creo que es valiosísimo. Lo que quería señalar es, bueno, además quería decir que es necesario entender esta cuestión, entender y adoptar esta cuestión de la interdisciplinaria, porque en realidad lo primero que hay que partir es de que ninguna disciplina tiene el saber absoluto sobre la temática, ¿no? Y que por lo tanto, cuando hablamos de interdisciplinario, no estamos hablando de, o por lo menos no solamente, de la concurrencia de varias disciplinas, sino el modo de intervención, de la planificación de esta disciplina. Quiero decir, por ejemplo, para dar un ejemplo de lo que cae en lo interdisciplinario, propiamente dicho, hay lo que es amontonado interdisciplinario. Lo interdisciplinario implica liderazgo móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber un equipo que tenga claro quién tiene que intervenir en cada momento del proceso, y además, ¿verdad? Suficientemente trabajado el ego como para entender que va a poder servir en algunos aspectos de intervención y no en otros. Me parece además importantísimo esto de que se ponga por lo menos el eje de pregunta o de interrogación cuestión de la intervención individual. ¿Sí? Hay una parte donde indudablemente va a haber intervenciones individuales que tienen que ver por el más con el proceso terapéutico propiamente dicho, ¿no? Pero en realidad creo que efectivamente si octubre no se lleva puesto todo lo trabajado, puede ser digamos pensando en que
aquello que quedó sepultado en los 70, como es, por ejemplo, las instituciones comunitarias, puedan seguir profundizándose en el mismo marco que la ley de salud mental y todo el resto de la legislación específica. Hay una cuestión que a mí me parece que es importantísimo señalar en relación a este dispositivo. Este dispositivo hace alusión a una serie de leyes que intervienen, que necesariamente intervienen en la práctica, sí, pero me parece que lo fundamental es que se al hombro, el colegio se pone la cosa al hombro y crea las condiciones de implementación de las cuestiones que están planteadas en todas las leyes que tenemos que tener en cuenta en el intervenir. Y eso me parece hay algo que no tengo ninguna duda de hablar, que por ahí hablar de lo terapéutico es exagerado, pero creo que lo formativo es esencial. Y además es esencial no solo por los temas que tenemos, porque la medida que uno se va formando, que se va formando con otro y que va aprendiendo con otro y con otras, se va asentando el camino de la seguridad. Hoy hay bastantes dificultades para conseguir colegas que quieran intervenir en esta problemática. Y yo creo que la dificultad, eso tiene que ver con la inseguridad que da dificultad en la capacitación, pero además la señala acá el proyecto, pero además la inseguridad que da la actividad. Entonces, en la medida que tenés una institución respaldándote, pero no respaldándote desde palmear tu hombro, ¿no? Sino te acompaño en la medida que estés justo, estoy dispuesta a respetar este proceso de asesoramiento para más de formación. En el proyecto alcanzar un montón de cosas interesantísimas. Yo creo que en la medida que vayamos caminando van a aparecer casos claros. Lo que creo es que va a ser necesario un esfuerzo muy grande de las colegas que hoy ya están designadas y las que vendrán, porque en realidad van a necesitar transmitirle a los consultantes esta cuestión de que un proceso acompañamiento, no de suplantación. ¿Qué quiero decir con eso? Por lo que yo leí en los fundamentos y en el diseño del proyecto, lo que se pretende es que pretenda hacer un pedido de acompañamiento cuando termine el proceso, termine un proceso con un aprendizaje importante y no que distintas instancias del colegio le hayan hecho la tarea, porque eso creo que en definitiva no soluciona nada. Entonces, en la medida que se va haciendo el proceso de capacitación en el acompañamiento, creo que se va a poder a la compañera y compañeros que intervienen. La otra cuestión que me pareció valiosísimo es que se tome esta tarea y que de alguna manera querida amiga y compañera de ruta de muchas tareas, pero que dejen a los tribunales como se llama, perdón, que no deben hacer su tarea por un lado, pero que el colegio puede hacer este tipo de acompañamiento por otro, que es absolutamente necesario. Cuando ustedes saben mejor que nosotros, porque lo han padecido, no es fácil
estar en un tribunal disciplinario o de ética del colegio, no es fácil, porque en realidad se suele confundir algunas cuestiones. Entonces, teoría acá, un espacio que acompañe, que asesore, que hasta ayude una intervención, me parece que pone algunas cosas en su lugar. De lo contrario, que además el tribunal de disciplina tuviera que hacer tareas, asesoramiento, de acompañamiento y de comprensión acerca de algunas dificultades que solemos tener en lo tecnológico, creo que se pierde de vista la cosa. Bueno, quería agregar dos cosas más. Por un lado, que quienes tienen a cargo esta maravillosa tarea que se plantea, ojalá que de San Rosario estaría ofreciendo para acompañarnos. No quiero de vista la importancia de lo transferencial institucional, ¿sí? Porque me parece que si se tiene en cuenta lo transferencial institucional para quien va a hacer una consulta o un pedido de acompañamiento, creo que ya tenemos gran parte del camino recorrido. Cuando yo digo que el colegio acompañe, el espacio acompañe, pero que no haga la tarea, es porque me acuerdo mucho algo que yo he utilizado bastante, que aprendí de mi hija Valente, que normalmente dice, decía los años, esto de mi chamo lo escuché de él creo que fue en el 80, por ahí. Hace 4 o 5 años, le dije, vos sabés que ya tenemos impacto en cada una de las charlas que hoy tenemos impacto con este tema. Y me dice, yo dije eso. Bueno, no se acordaba que había dicho eso, lo cual es genial porque tiene que ver con esta cuestión de cómo es la construcción del pensamiento colectivo. Así que Emiliano me había dicho algo parecido a lo que yo digo, y entonces lo fui adoptando y haciendo propio. ¿Qué es aquello de que cuando hay intervención institucional hay necesariamente transferencia identitaria? Es importante que quienes reciben los cuidados de acompañamiento faciliten la identificación al banco, la transferencia con identificación al banco, y no la identificación masiva. Porque la identificación masiva es un dispositivo, no es el colegio que está viendo la intervención. Y por ende, lo que yo como parte del disciplinario es la cuestión que hace no solo una buena práctica, sino un aprendizaje que con eso cumple con la atención esencial, que es la que tiene que ver con la necesidad no solamente de lo legal, o sí de lo legal, pero entendiendo lo legal como mucho más amplio, y también un eje disciplinario, pero en el sentido de disciplina psicológica, que es de formación. Bueno, por ahora lo dejo acá. Y muchas gracias una vez por la invitación. Buenas noches a todos. Bueno, en principio es... Si no te escucha. No me escucha Jorge. ¿Qué podemos hacer para que me escuche Jorge? ¿Lo escuchás? Ahora sí. Ahora me parece. Ahora me escucha Jorge.
Bien. Bueno, en principio es una alegría, ¿no?, estar acá con Jorge, quien, como bueno, él decía, somos compañeros de ruta. Si bien, bueno, Natalia me ha presentado como integrante del Tribunal de Ética y Disciplina, lo que yo voy a conversar hoy con ustedes va a ir más en el sentido de mi práctica, ¿no? O sea, se entrecruzan funciones, pero fundamentalmente, bueno, soy una psicóloga que trabaja con niños, niñas y adolescentes en un espacio público. ¿Qué pasa? ¿Ahora me escuchas, Jorge? Ahora sí. Bien. Bueno, les cuento, como para hacer una pequeñita introducción a cómo fue este proceso de co-construcción de este espacio, ¿no? Y cómo también fue una especie de co-inspiración conjunta. Trabajo en una facultad de medicina, en un espacio, en un servicio público que tiene la carrera de psiquiatría infantil juvenil. Ahí es donde tomé contacto en principio con Jorge y con muchas de las colegas con las que cotidianamente trabajamos. Muchas están acá presentes, ¿no? Desde la cátedra trabajamos en red con juzgados, con el Servicio de Justicia Penal Juvenil, con el programa de fortalecimiento adoptivo, con escuelas, con usuarios y usuarias que se acercan con pedidos diferentes y por presentación espontánea. A pesar de ser un grupo grande dentro de ese servicio, en el que está integrado por diferentes disciplinas, hubo una época en el que cada uno de los terapeutas efectivamente nos sentíamos bastante solos en el abordaje de situaciones de muchísima complejidad. Por ejemplo, demandas que llegaban desde el Hospital del Centenario, estamos ahí muy cerquita, desde hospitales de niños. Encontrábamos obstáculos, dificultades, y quedábamos a veces solos, ¿no? Aunque formáramos parte de esa institución. Fue un trabajo volver como a rearmar una red interna y con los servicios más cercanos. Es en ese camino donde conozco a Jorge y a donde lo invitamos, vino muchas veces a la Facultad de Medicina. Tengo que decir, no para tirarte flores, Jorge, pero que se han llenado los auditorios cada vez que Jorge venía, y las temáticas que se trataban las veces que vino fueron diferentes. Una fue el acoso escolar, ¿te acordás? Otra fue la redacción de informes, otra fue el abordaje del abuso sexual infantil. Y la verdad que nos ayudó muchísimo, y en ese momento fue la facultad la que se cargó al hombro la designación con presupuesto y con nombramiento de cargos de los profesionales que hacían falta. En ese momento no teníamos abogados. Una vez ha pasado el tiempo, y que empiezo a trabajar acá con Nahuel, con Natalia, en el colegio, y con Steffi también, por ejemplo, se presenta, ¿no?, esta cuestión de la soledad. Y una de las preguntas que nos hacíamos con el Pato, a partir de la cantidad de consultas que tiene él, porque el gran disparador para la creación de este espacio es la cantidad de consultas que tenía el Pato, más que las cuestiones puntuales del tribunal, con las que, bueno, no considero que no es, no voy a referirme en este momento a eso, sobre todo porque el trabajo
por varias cuestiones, ¿no? Pero el trabajo, como decía, porque en el Tribunal de Ética y Disciplina es altamente complejo y llevó un tiempo conformar ciertas formas de funcionamiento, que fue arduo al principio, y bueno, una vez que pasamos ciertos obstáculos importantes, podemos hacerlo de manera respetuosa. Entonces, si en algún momento tratamos cuestiones que tienen que ver con el tribunal, va a ser junto a mis colegas, ¿no? Que son en este momento Lidia y Julieta. Volviendo a la cuestión de las consultas que recibe, la cantidad de consultas que recibía el Pato, empezamos a pensar en esto de la soledad, ¿no? ¿Qué pasaba con aquellos colegas jóvenes, o no tan jóvenes, pero aquellos que trabajan en soledad, ¿no? Dónde ir a consultar, cómo hacerlo, por supuesto que existen las instancias de supervisión, ¿no? Pero decíamos, hace falta algo más. Entonces le preguntábamos a Caro, que está en FETA, Caro, en las otras instituciones, ¿hay algo como para consultar? Bueno, Caro averiguó. Cuando aparecen estas cuestiones complejas, que no solamente es la redacción de informe, sino que es la redacción de informe, la atención a lo familiar, la compatibilización de los derechos procesales con nuestra práctica. Bueno, Caro nos dijo que no había, y ahí nos lanzamos a esto que, bueno, veremos en el andar cómo funciona. En principio lo trabajamos muchísimo, como decía Nahuel, como decía Natalia, charlamos, debatimos, fuimos, vinimos, consultamos, y bueno, le dimos forma, y estarán dos profesionales, Diego y Han, de gran trayectoria y enorme compromiso. Y algo que en las conversaciones identificábamos en relación a algo que dijo Jorge de la interdisciplina, es justamente esto de poder identificar el límite de cada disciplina, reconocerlo para dar paso a ese diálogo, ¿no? Si nosotros estamos plantados solamente en la mirada clínica o sometidos quizás a lo jurídico, porque muchas veces, si bien somos consultados, y cada vez más somos consultados, después los jueces hacen sentir su lugar de supremacía, ¿no? La mirada biologicista, la mirada autocéntrica, está muy presente, ¿no? en las distintas disciplinas. Por eso el trabajo interdisciplinario, creo que cuando cada uno puede reconocer ese límite, ingresa otro, es que realmente finalmente puede construirse algo nuevo. Este espacio, hace poquito escuché en estos días, ¿no? No me acuerdo quién era, un político que decía, bueno, venimos, evidentemente el momento actual nos está marcando, ¿no? Que tenemos que apelar a construcciones nuevas, y decía, bueno, estamos cantando las canciones que sabemos todos, pero hace falta crear algo nuevo, ¿no? A inventar algo nuevo. Esto apuesta, ¿no? Es algo novedoso, como bien decía Jorge y decían los colegas, no se lo carga el colegio, y no hay en otros colegios algo similar,
veremos cómo funciona. Es importante esta cuestión también que tiene una potencialidad para la formación. Y bueno, aquí estaremos para cargarnos al hombro esta cuestión, estas dificultades, ¿no? Que nacen de la complejidad de esto que es cada vez más complejo y que atañe a las infancias. Por mi parte, y junto con los colegas que pensamos esto, el acento y la centralidad y el esfuerzo está hecho en que esté en las infancias, o sea, que la mirada esté puesta en las infancias, no en las disciplinas, sino siempre volviendo a poner en el centro los derechos de niñas y adolescentes. Bueno, por ahora nada más y le doy la palabra a Pato. Bueno, no sé cómo me presentaron porque llegué un poquito tarde, pero entiendo que me deben haber presentado como parte del equipo de asesoría jurídica del colegio, que tengo el lujo y el honor de compartir con mi colega María Victoria Saray. Yo, además, otra de las cuestiones de las ventajas que tengo, decía, es que, como verás al último, de poder justamente parar en lo que dijeron los meses anteriores y transmitía eso, lo cual es menos laburo, digamos. Así que bueno, partiendo de esa ventaja, lo que yo tengo para agregar a lo que dijeron, me presentaron en el uso de la palabra, es, por un lado, esto sí voy a repetir, comparto el entusiasmo por este espacio y decir que sí, que a mí también me genera eso, ¿no? Mucho entusiasmo, me parece que es una cosa muy valiosa y muy interesante. A eso quiero agregar algunas cosas también que tienen que ver con la experiencia que con Mavi, que es María Victoria Saray, mi colega. Y no Mabel. Nuestra experiencia en este espacio de asesoramiento jurídico que funciona en el colegio, que lo que nosotros venimos viendo en estos últimos años, diría, es que estas cuestiones, yo en un momento me daba por caracterizarlas de esta manera. Consultas de psicólogos que estaban transitando por una interpelación desde lo judicial. No solo intervenir en situaciones de abuso sexual infantil. Eso, que es muy importante y muy importante cuantitativamente, pero también otras situaciones, y que, bueno, que diría que junto con las consultas por deuda con el arte de curar, son las más voluminosas en términos de cantidad de consultas que recibimos. Lo cual es mucho decir, dicho sea de paso. Y a mí, personalmente, y esto lo hemos charlado con Mavi, con las compañeras, porque voy a hacer otra así como apostilla. El espacio de consulta jurídica funciona en el mismo momento que funciona la comisión de gremiales del colegio. Entonces sabemos, a su vez, son dos espacios que están muy interrelacionados, de compartir, bueno, trabajar juntos y juntas, ¿no? Bueno, lo que les decía es que con Mavi veíamos que por un lado que estas situaciones generan muchas zozobras en los dos y la psicóloga, y por otro lado que el andamiaje jurídico que se ocupa de estas cuestiones, que tienen que ver con, ahora sí me voy a enfocar más en lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil, hay, digamos, ¿cómo decirlo? La constelación de normas que se ocupan de este tema, que es la ley de salud mental, la ley de protección de derechos de la infancia, las leyes que tienen que ver con la violencia de género, el Código Civil, el consentimiento informado, las normas que regulan la capacidad de niñas y adolescentes, son de una complejidad apabullante. Yo por ahí le decía a la Mavi que para elaborar esa consulta necesitaba una abogada especializada en este tema, que tenga una maestría.
imagínate, decía yo, condoliéndome, esta gente que son psicólogos, que no son especialistas en derecho, es tremendo. Entonces, parte de la cuestión, me parece a mí, es, digamos, que de lo que motivó que buscáramos esta, como decía la Biblia, que diéramos esta vuelta, tenía que ver para poder afrontar esta situación y dar una respuesta que se acorde con la gravedad de la situación. Así que bueno, esta fue una de las cuestiones que fueron para mí son sumamente importantes. Y la otra, me quiero detener, con esto termino, la cuestión está de la interdisciplina. Que la interdisciplina, como bien decía Jorge, no es acumular saberes disciplinares, sino que es mucho más que eso, porque básicamente tiene un plus, la cuestión del abordaje interdisciplinario, que es un trabajo en equipo. Entonces eso está entramado con algo que tiene que ver con lo colectivo. A su vez, una de las cosas que aporta el discurso jurídico es que es un abordaje desde una perspectiva de derechos humanos que justamente tiene que ver con la inclusión, con una de las cuestiones que hay que estar muy atentos y atentas, es con la cuestión en este tema en particular, que no haya de la enorme victimización y todas las cuestiones que tienen que ver con esto, que me parece que además el hecho de que sea al interior del colegio, que es una institución pública, le da a este dispositivo un carácter del orden de lo colectivo, y que es una intervención del orden de lo solidario, y como desde una perspectiva de derechos humanos también de lo inclusivo. Así que bueno, con eso tenemos un montón. Así que bueno, parte del entusiasmo, o mejor dicho, el entusiasmo es claramente esto que estamos hablando, y lo que me respecta, creo que eso también es compartido, además de entusiasmo, nos emociona mucho. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy claros, ambos tres. Están María del Luján Romero, Diego Peralta y Victoria Saley. Si quieren pasar a decir unas palabras que puedan conocerles. ¿Sí? No Me da vergüenza. No, venga, sí. Debería seguir yo de acá. Que no llega el micrófono para nadie. Lo que pasa es que está la cámara. Bueno, no, primero, en primer lugar, me pareció importantísima la convocatoria, me pareció muy halagador la posibilidad de que, sobre todo desde el colegio, esté este compromiso con los niños, niñas y adolescentes. Bueno, mi experiencia en relación a la práctica y sobre todo en relación a lo jurídico tiene que ver desde el año 2005, donde trabajábamos con el marco del patronato de menores y fuimos acompañando también ese proceso y esa construcción de una mirada diferente hacia las infancias. Y me parece, bueno, justamente que esta convocatoria tiene que ver con también ir acompañando un poco justamente esta mirada desde derecho, desde pensar a las infancias desde una mirada integral, desde ese paradigma. Y bueno, y es un compromiso justamente, bueno, tener este espacio, acompañar a colegas. Me pareció muy importante pensar también el concepto que decíamos sobre lo transferencial. Creo que acompañar en la práctica y trabajar desde lo público justamente con otras disciplinas y con el armado de redes y de diferentes dispositivos tiene que ver justamente con esto, con el respeto a lo que implica estas coordenadas, ¿no es cierto? A solidarizarse también con lo que atraviesan colegas o los adultos cuando tenemos que acompañar este tipo de situaciones de vulneración y de arrasamiento hacia niños y jóvenes.
Me parece que justamente el concepto de transferencia es lo que nos permite pensar también en este dispositivo como un acompañamiento, ¿no? Y un sostén a los colegas. Así que, bueno, muy agradecida. Voy a ser breve, porque no tenía pensado cómo hablar, así que lo único que quería remarcar es algo que fue surgiendo en el armado o en las reuniones previas a que lleguemos a este momento, y era, bueno, ir contando un poco con las experiencias y los conceptos previos con los que llegamos acá a este espacio, pero siempre llegaba un punto en lo que íbamos escribiendo, en lo que íbamos compartiendo, que era, bueno, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Al ser un espacio nuevo, nos encontramos también con esa limitante. Lo que podíamos armar era desde lo previo, desde los recorridos, desde las distintas instituciones, desde lo que nos imaginábamos, desde lo que nos podían compartir Mavi y Pato también, de lo que iba llegando, y qué de esas situaciones podían requerir algún acompañamiento, pero bueno, también es de acá en adelante todo lo que hay que construir, que es nuevo y que va a requerir de una apuesta al compromiso de la imaginación, de poder dar marcha atrás, de poder evaluar, de poder contar con otros. Estuve escuchando a Jorge también muy atentamente, a Viviana, y bueno, me parece que eso, vamos a tener que nosotros también contar con este armado para ir, ir haciendo camino al andar en esto que suponemos mucho, pero también que nos vamos a encontrar con cuestiones que no pensábamos. Así que bueno, eso, nomás hacer esa aclaración ya que me pidieron que diga algo. Mejor conocida como Mabel, completamente obligada. Sí, completamente obligada, pero bueno, voy a decir algo. Primero que suscribo todo lo que acaba de decir el Pato. Hemos sido mencionados, que parece que por culpa nuestra se crea el dispositivo un poco. Pero es cierto que recibimos muchas consultas. Yo creo que más consultas referidas que tienen que ver en realidad con dudas y que responden mucho a la demanda judicial, que es algo a lo que los profesionales en general le tienen mucho miedo, y probablemente yo si no fuera abogada también le tendría miedo. Y entonces es como que siempre hay una demanda, ya sea del MPA, una demanda de los tribunales de familia, una demanda de jueces, de un montón de lugares en donde los profesionales se ven interpelados a correr atrás de esas demandas. Entonces lo primero que yo les digo es, esperen, no corran atrás, calmémonos, piénsenlo bien, confíen en su criterio clínico. Y bueno, me parece muy importante para eso la interdisciplina, porque a veces las dudas no son solo jurídicas y las respuestas tampoco. Entonces, bueno, la puesta en valor también del criterio clínico en ese sentido, de respetar también el derecho de los niños, niñas y adolescentes por sobre algunas demandas jurídicas también es importante. Y bueno, por eso me parece importante el dispositivo para echar luz ahí, la interdisciplina también. Así que bueno, valoro mucho la creación del espacio. ¿Queda alguien más por fuera? ¿Claro? Bueno. Simplemente acotar esto que justo cuando la intervención de Mabel recién de Gaby Te volvió a hacer ese chiste, no debería haberlo hecho. me remitía a esto que me parece que es fundamental señalar. Yo quiero remarcar dos cosas que no he dicho al principio y que no quiero que se me pasen. Sí, me fui acordando. Por un lado, el enorme trabajo que lleva adelante
justamente por Viviana Roldán, que tenemos el honor de que nos acompañe en esa función, con la responsabilidad, con el trabajo y la idoneidad con lo que lo hace, con el equipo también legal y con los demás miembros del tribunal. Eso por un lado, que también tiene que ver con la causa, ¿no? La causa de por qué estamos arribando a esta situación, venturosa, digamos, y promisoria respecto de poder ofrecer otra respuesta a lo que aparece como dificultad muchas veces y como imposibilidad o impedimento respecto de las prácticas, ¿no? Y se expresa en la angustia y en la soledad y todas esas cosas que hemos dicho. Eso por un lado, me acordaba. Y después la intervención de Pato y de Mavi también me remiten a esto, poner en valor y subrayar el enorme laburo que hace la asesoría jurídica legal del colegio. Desde 2016, que está el Pato, en su momento con la compañera con la Pame Lobato, me está olvidando el nombre, gran compañera abogada también ella, y luego con María Victoria. ¿En qué punto? No solamente porque son profesionales sumamente idóneos en lo que es la especificidad, digamos, de su disciplina, sino que también tienen una formación, digamos, en términos de esto que estamos hablando, de la posibilidad de articular con otros discursos, de articular con otros sujetos, digamos, también, y de poder alojar muchas veces, porque cuando hablamos de problemática de arte de curar, de lo que implica, digamos, el trabajo con situaciones complejas de vulneración de derechos, no estamos hablando de cosas de nimiedades, ¿no? Muchas veces la posibilidad de establecer también una transferencia, digamos, con los profesionales y de poder habilitar ese lugar pasa por el enorme compromiso y bueno, la posición ético-política que se tienen para que esto sea posible. Simplemente eso, porque no lo dije al principio y cuando lo iba escuchando dije, ¿cómo no voy a dar esto? Muchas gracias a ambos tres, como dicen aquí. Bueno, Jorge, por supuesto, muchísimas gracias por haberme acompañado, porque si estuviera acá en Rosario seguramente formaría parte del equipo y de la cotidianidad del trabajo de este colegio. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Jorge, ¿tenés ganas de hacer alguna pregunta a partir, de lo que fuimos conversando? ¿Se escucha? ¿Puedo agregar dos cositas? Sí, por supuesto. En realidad son mentiras, son cuatro, no son dos cositas. Primero quería, porque no lo dije, no lo subrayé cuando hice la conversación anterior, y quería subrayar la importancia de que en la letra del dispositivo se subraye la cuestión de la perspectiva de género, ¿no? Porque en realidad la intervención en la temática del abuso sexual contra las niñeces y de la violencia en general también contra las niñeces, si no se hace con perspectiva de género, se pierde de gran parte del proceso de la dinámica. Hablado de esto, aclaro que de cualquier manera no se nos tiene que perder de vista. Estamos hablando de violencia contra niñas y niños y adolescentes, y que en todo caso aparece violencia contra la mujer, violencia contra las madres, de cualquier manera, independientemente de que nos subrayemos, no nos tiene que hacer perder de vista esta cuestión del lugar central los padecimientos, de me parece importante. Los colectivos militantes han aportado muchísimo
muchísimo para la visibilización de estas problemáticas y para que se los pueda encarar adecuadamente. Pero no hay que perder de vista que cuando estamos en función, no estamos en función militante, cuando estamos en intervención, y se nos mezcla la acción de la Continuará. Ay, pero dijo que podía usar Jorge, no sé si escuchas. Perdón, se cortó un poquito, así que retomá la diferencia entre la función militante y la especificidad de la práctica. No, claro, yo decía que bienvenida la perspectiva militante, bienvenido el rol militante por todo lo que ha aportado, pero que la intervención profesional es otra cosa. ¿Sí? La intervención profesional implica una cuestión de aplicación de técnicas, de comprensión de determinadas teorías, etc., ¿no? Y el proceso militante necesario va por fuera e implica otras cuestiones. Implica, por ejemplo, pedir a la justicia que escuche un poco más a las niñeces y no tanto a los abusadores, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece importantísimo porque a veces se confunden estas dos cosas, ¿no? Y si nos quedamos en lo militante, hasta corremos el riesgo de incurrir prácticas imprecisas. La otra cuestión que quería decir es que yo hablo de la formación y la capacitación, pero es fundamental la actualización. Es fundamental la actualización. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchísimo material básico en el cual estamos formando, pero también es importante poder repensar estos materiales. Por ejemplo, nosotros tomamos mucho algunas cuestiones que trabajó INT y los autores, ¿no? Que son muy valiosos, pero que ya tienen una treintena de años de recorrido. Entonces, es importante poder repensar esos textos. Siguen siendo los textos básicos. Indudablemente, INT, Bachiver y un montón de autores más siguen siendo básicos, pero me parece que es importante para una buena actualización poder confrontarlo. Y la otra cuestión que quería decir, algunos autores como que las intervenciones son métodos disciplinas. Los jueces no somos fiscales, no somos abogados. En todo caso, para eso está la interdisciplina. Pero nuestra intervención es una intervención desde el rol y tiene que juntar aquello a lo que el rol nos habilita. Finalmente, vivir. Es cierto que cuando yo iba había mucha gente, pero en todas las actividades que organizaban la cátedra había mucha gente. Así que y muchísimas gracias por el privilegio, habiendo tanto y tantas colegas que trabajan con idoneidad y que piensan en esta temática. Para mí es un privilegio especial que me hayan invitado. Así que supongo, Nahuel, que en algún momento cortarán la cinta y dirán queda inaugurado el dispositivo. Gracias por todo el portal. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. También agregar, que no sé si, me parece que no lo mencionaron, que este espacio de acompañamiento interdisciplinario es gratuito para los colegas, para los matriculados y matriculadas. Asimismo, la asesoría jurídica que funciona los días martes, a partir de las 16:30 horas, es una asesoría que no implica un costo para los colegas. Es importante mencionarlo porque, bueno, tampoco existe como espacio en otros colegios, en otras instituciones, una asesoría jurídica gratuita. Bueno, si alguien quiere agregar algo más. Habría que empezar a agregar muchas cosas. En principio yo me quedaba
Sí, se escucha también en la grabación. Hola Jorge, yo te conozco de otro lugar, un foro que tenía hace un tiempo y donde por ahí intervine alguna vez y me fui. Es para no, decía que esta cuestión de la interdisciplinariedad me parece que es muy importante porque yo lo que escuché que estamos en bola y a los gritos. Entonces, tener un espacio para poder discutir estas cuestiones que aparecen con mucho miedo, porque como somos psicólogos no sabemos de jurídica nada y hay que tener mucha cautela. Y en los dictámenes, una vez una colega decía que hay que ser muy escueto. Y después que pregunten. Porque están pidiéndonos a nosotros que demos cuenta de abusos y vienen acá como siendo culpables el psicólogo de lo que sucedió, ¿no? Esta es la sensación que me queda a mí. Digamos que vienen con muchas primero falencias de la facultad porque hay cuestiones que no vemos y después este hincapié que hizo Jorge con respecto a intervenir. Nuestra intervención es desde el punto de vista de lo psicológico, psicoanalítico y no salirnos de allí y poder reconocer en el otro compañero, colega del equipo su parte. Esto es lo importante que acá la compañera remarcó, esta cuestión de poder encontrar cuál es el límite de cada disciplina y en función de eso poder intervenir desde nuestro lugar. Es como para seguir, ¿no? Gracias. Bueno, ¿les parece que demos por finalizada esta presentación? Gracias Jorge Garaventa por acompañarnos. Yandra